Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Buenos días, los saludo hoy 28 de enero de 2024 en la Cruz de Cristo. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Deseamos ser iluminados por el Señor con el tema La Cruz de Cristo. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer una pausa en nuestro tema general que hemos enfocado los domingos en la mañana desde agosto del año pasado. El tema general ha sido la iglesia. Hoy vamos a ver un tema muy relacionado. El año pasado vimos que precisamente es lo que genera la iglesia, lo que origina la iglesia. Nuestro tema para esta ocasión es la cruz de Cristo. Este año tenemos una frase que el Señor nos ha dado y es 2024 en la cruz de Cristo. Es muy importante saber el significado, tener revelación de la cruz de Cristo. Para esto hemos ocupado los miércoles de este mes de enero y hemos estado viendo la revelación acerca de la cruz de Cristo. Y hoy vamos a tener un tema general que nos sirve como el norte, como la meta, como el quehacer de todo este año. Espero que el Señor encuentre corazones abiertos, sencillos, dispuestos y más que dispuestos, hambrientos. Cuando el Señor encuentra un corazón así, Él lo sacia. ¿Usted lo ha notado? Cuando ha buscado al Señor intensamente, Él no le ha defraudado. Lo has encontrado y Él te ha saciado. Así que puedes decirle al Señor, puedes levantar una mano y decirle: Señor, háblame. Otra vez dice: Señor, háblame. Señor, háblanos. Háblanos, Señor, en esta mañana. Nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Enséñanos. Ilumínanos. Que tu luz resplandezca. Que tu evangelio resplandezca en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para nuestro tema, la cruz de Cristo, le invito a que nos ubiquemos inicialmente en Primera a Corintios capítulo 1 y miremos los versos 9 al 10. Primera a Corintios capítulo 1, versos 9 y 10 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay un puntico allí, yo voy a aprovecharlo para hacer una pausa y que ahondemos un poquito en este versículo. El Señor nos declara aquí abiertamente para qué nos ha llamado. El año pasado, en nuestro tema general, la iglesia, vimos que el Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección se sella, se cristaliza, se hace efectiva con un llamado que nos hace. Él primero nos elige desde antes de la fundación del mundo y en el transcurrir del tiempo nos llama. Muchos de los que han sido elegidos todavía no han sido llamados, pero en su tiempo van a ser llamados, así como tú fuiste llamado en algún momento. Ese llamado tiene varias implicaciones y una muy directa que nos dice el verso 9 es el propósito. Dice: fiel es Dios
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para eso nos ha llamado el Señor. Podemos notar que en general nos pasa o tenemos la tendencia a que nos pase que conocemos del Señor, creemos en el Señor, Él nos ha llamado, nos ha justificado, somos salvos, tenemos la certeza de la salvación y como que nos parece que es suficiente. Como que Él nos hubiera llamado para librarnos de condenación y darnos vida eterna y pare de contar. Pero el llamado es mucho más rico que eso. El llamado es mucho más que eso. Posiblemente por esa razón hay tanta gente que cree en el Señor, genuinamente creen en el Señor, tienen vida eterna, pero no disfrutan la vida con el Señor. De hecho, les puede parecer aburrida, pero tienen muy buena intención, muy buen ánimo y se esfuerzan para reunirse, para orar, para adorar. Les cuesta tienen que hacer un esfuerzo para lograrlo. Incluso a veces llegan a disfrutar las reuniones, pero no permanecen en un continuo disfrute. De hecho, a veces dicen, qué reunión tan especial, y otras veces mejor ni dicen nada por respeto, no, pero por dentro están diciendo, qué reunión tan aburridora. Como que dependen de un momento, de una canción, de una luz, de una sonrisa, de un tema, de algo, para poder tener ese disfrute. Necesitan ciertas cosas para que puedan tener un disfrute. Y es una vida muy pobre, teniendo el Señor para nosotros una herencia que podamos disfrutar anticipadamente. Él dice con toda claridad en el versículo 9 de 1 Corintios 1 que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el llamado. Somos salvos, pero de ahí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar esa comunión. Y comunión es básicamente dar y recibir. Yo bendigo al Señor y el Señor me bendice. Yo hablo con el Señor y el Señor habla conmigo. Él me oye, yo le oigo. Yo le pido, Él me da. Él me pide, yo le doy. Una comunión, una amistad. Tal vez te ha pasado que cuando le compartimos de nuestra fe a algunos compañeros de trabajo, estudio, vecinos, incluso familiares, de pronto les decimos, no se trata de una religión, sino que se trata de una relación con Dios. ¿Y es verdad? Sí, eso es verdad. Ahora, ¿qué tal está esa relación? ¿Eso que estamos diciendo realmente es así? ¿O sabemos que se trata de una relación, pero estamos viviendo una religión, que es justo lo que le estamos diciendo a las personas, que no se trata de eso? Cuando nosotros vivimos la realidad, la relación, la comunión con el Señor Jesús, ni siquiera es necesario hacerles el comentario, porque ellos ya notan que no estamos en una religión, sino que estamos en una comunión. Las palabras que nosotros les decimos están llenas de vida. Y la única manera que nuestras palabras estén llenas de vida es la comunión, porque recuerden que desde el año 2019 en el campamento aquel, aprendimos que la comunión es una corriente, es un fluir de la vida en resurrección del Señor. Si yo estoy disfrutando de esa corriente de vida resucitada de Jesús, cada vez que yo hablo, vida, vida, vida. De lo contrario, por más cosas de vida que yo hable, van a salir con un tono, o peor, con un aliento de muerte. Y la gente se va a dar cuenta.
Y la muerte no es atractiva realmente. Muchos van hacia la muerte aunque esta no sea atractiva. Cuando nosotros le vamos a hablar a las personas, ellos tienen que percibir inmediatamente, sin que lo digamos con palabras, que estamos en una comunión con el Señor Jesús. Para eso es que fuimos llamados. Entonces es para nosotros y es para los demás. Es para el Señor mismo, porque la comunión no es solamente recibir, la comunión también es dar. No solamente que el Señor nos agrada, sino que nosotros agradamos al Señor. Recuerden las palabras tan sinceras del Señor Jesús cuando charla con la mujer samaritana, los detalles que hay alrededor de ese encuentro. Para el Señor era necesario pasar por ahí. Es el Señor que le dice a ella, tengo sed. Él la bendijo, pero el Señor también fue ministrado por ella. Hubo una comunión. El Señor le dio, pero también recibió. El Señor quedó satisfecho con una comida que casi no conocemos. Los discípulos no conocían esa comida, pero cuando Él pudo comer esa comida, que es hacer la voluntad del Padre, Él quedó satisfecho. Y en ese caso particular, la voluntad del Padre era salvar a esa mujer. Entonces cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, no solamente nosotros somos satisfechos, el Señor también es satisfecho. 1 Corintios 1:9 es determinante para todos los días de la vida de un creyente. Nuestro llamado no es a ser religiosos, nuestro llamado no es venir cada 8 días a una reunión o entre semana o virtual. Nuestro llamado es a la comunión con el Señor Jesús. Eso trae una consecuencia muy evidente que está en el verso siguiente, verso 10. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el ruego del apóstol. Y eso se puede conseguir, lo del verso 10, si tenemos lo del verso 9. Si tenemos comunión con el Señor Jesús, si toda la iglesia, no solamente esta iglesia local, sino toda la iglesia del Señor, tiene realmente comunión con el Señor Jesús, entonces vamos a tener lo del verso 10. ¿Qué es lo del verso 10? Vamos a hablar todos una misma cosa. No va a haber entre nosotros divisiones, sino que vamos a estar perfectamente unidos en una misma mente. Si tenemos lo del verso 9, entonces un resultado inmediato va a ser el verso 10. Esto lo que está mostrando es que la comunión, y mire que el verso 9 dice la comunión, artículo definido la, es una sola comunión, que es con el Señor Jesús. No solamente es con una persona, sino que es con todo su cuerpo. La comunión con el Señor Jesús realmente es la comunión de toda la iglesia. La comunión no solamente en una iglesia local, sino en la iglesia del Señor. Si tenemos comunión con el Señor, es comunión con la iglesia, es una sola comunión. Si eso lo tenemos, entonces tenemos lo del verso 10. Vamos a tener un mismo parecer, una misma mente. Vamos a estar perfectamente unidos. No van a haber divisiones. Esto es como la base. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, miren, a esto es que tenemos que apuntar. En la carta del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, él dice esto, inmediatamente pasa a mostrar que no es una experiencia, no es lo que se está viviendo en esa iglesia en Corinto. Y quiero decirles, no es lo que se está viviendo en la iglesia universal hoy. Y evidentemente no es lo que estamos viviendo nosotros aquí en Getsemaní. Dice en los versículos siguientes, versos 11 al 17 de 1 Corintios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo
de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire que en el verso 12 él dice, pone el ejemplo específico, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Incluso otros decían, y yo de Cristo. Ninguno tenía la razón de los que estaban en el verso 12. Ninguno tenía la actitud correcta, ni siquiera los que decían yo soy de Cristo, tampoco ellos. Al decir que yo tengo una preferencia, o yo sigo a Pablo, o yo sigo a Apolos, o yo sigo a Cefas, estamos incurriendo en una división. El partidismo no es la voluntad del Señor. Y esto es algo que quiero decir con todo el énfasis que pudiera tener con mis palabras a las personas que nos vean en nuestro canal de YouTube. Si tú estás en una denominación, yo te animo que seas fiel a tu congregación local, pero quiero decirte con mucha responsabilidad que las denominaciones no son el deseo del Señor. Las denominaciones van en contra de la voluntad del Señor. Unos dicen yo soy menonita. Yo recuerdo un pastor que decía, el pastor Ariel está aquí presente, él no me dejaría mentir. Él estaba también en esa reunión. Yo me cacheteaba las reuniones de los pastores, eran los martes en la mañana en San Fernando. Yo pedí permiso en la universidad para poder asistir a esas reuniones y me lo permitieron. Me cobraban después trabajando hasta bien tarde. Pero en esas reuniones un pastor de esa denominación dijo, yo sé que lo dijo en forma de chiste, de hecho se rió, pero lo dijo. Dijo, para una persona ser salva tiene que recibir a Cristo, tiene que creer en Cristo y tiene que reunirse en una iglesia menonita. Él lo dijo como chiste, pero lo dijo diciendo porque es que la doctrina es muy sana, muy pura allí. Pero el hecho de decir eso está mostrando un partidismo. O de pronto tú no eres menonita, eres bautista. Hace un tiempo en un chat de pastores coloqué un tema porque alguien habló acerca de la vida eterna diciendo que se perdía. Entonces yo le dije, les animo a mirar estos versículos. Entonces empezamos a compartir allí en el chat, en WhatsApp. Y entonces inmediatamente afloraron las denominaciones. Y salió alguien de Asamblea de Dios, dice, en el concilio, dijo así, citó, en el concilio tal de tal año, la denominación dijo esto, esto y esto. O sea, él se paraba ahí porque en ese concilio de esa denominación decía eso. Y yo les digo, gloria a Dios por los de Asamblea de Dios y por los bautistas y por los menonitas y por los presbiterianos y por todos. Pero no es el deseo del Señor que hayan denominaciones, ni que levantemos un nombre distinto al nombre del Señor. Nosotros tuvimos una, ¿cómo llamarlo?, confrontación hace muchos años a este respecto, y usted nota que el nombre de la iglesia fue reducido. Yo les decía, hermanos, ojalá nos llamáramos iglesia, punto. Yo no sé si algunos de los que están aquí lo recuerdan, eso sucedió hace muchos años, tal vez por ahí en el 2015 o antes. Ojalá nos llamáramos iglesia, pero no iglesia cristiana, nueva iglesia cristiana Getsemaní, ni siquiera iglesia cristiana Getsemaní. Mi punto era, ¿cómo así que iglesia cristiana? ¿Es que fuera de cristiana hay iglesia?
¿Cuál es la respuesta? ¿Hay alguna iglesia que no sea cristiana? No vaya a Google a buscarle el diccionario. ¿Qué dice la Biblia? ¿Fuera de cristiana hay iglesia? No hay. No hay. ¡Ay, la católica! No, yo estoy hablando de iglesia. Matrimonios. Entonces hay matrimonios de jirafas con hombres. O sea, hay invenciones de hombres, sí, pero yo no estoy hablando de invenciones de hombres. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, de la realidad, de la verdad. Fuera de Cristo no hay iglesia. Entonces por eso le quitamos cristiana. Y no le quitamos Getsemaní solamente por una razón. Porque es que amo ese nombre. No, qué cuento. No, por practicidad, por cuestiones administrativas, por registro ante el Ministerio del Interior y cosas de esas. Pero le hubiéramos podido dejar solamente iglesia. Punto. Ahora, esto que sea así solamente por Cristo. Pero si Getsemaní dice, no, nosotros somos independientes, no somos de esta denominación ni de esta, no somos de ninguna denominación, solamente somos, como el versículo que acabo de leer, solamente somos de Cristo. ¿Está bien? No, no está bien, porque estamos haciendo un partidismo aparte de todos, peor. No, nosotros somos los mejores, entonces porque no somos de los presbiterianos ni de las otras denominaciones, sino de Cristo. Somos los mejores. No, no somos los mejores. Y necesitamos a los presbiterianos y necesitamos a todos los hermanos, a los menonitas, a los bautistas, necesitamos a todos los hermanos porque todos somos lo mismo. Entonces no nos podemos jactar porque somos bautistas, tampoco nos podemos jactar porque somos independientes, no somos independientes. Cuando recibimos a Cristo se acabó la independencia, empezó la dependencia, precisamente lo que dice el verso 9 y 10 es eso. Al tener una comunión no somos independientes, somos dependientes. ¿Pero dependientes de quién? De Cristo. Y eso se tiene que manifestar en nuestra amistad, en nuestro amor, en nuestra hermandad. Y no puede haber divisiones en iglesia porque Cristo no está dividido. Y si vienen hermanos de otras congregaciones acá, son bienvenidos. Y si te invitan a otro lugar, tienes que ser bienvenido y podemos tener comunión con ellos a pesar de las diferencias que puedan haber en ciertas cosas de organización o incluso cosas de índole doctrinal. Hace un tiempo estuvimos haciendo el ejercicio en una prédica al respecto de qué cosas sí, qué cosas no, cuando vimos en Efesios 2 acerca de las ordenanzas. Cuando hay algunas cosas que van abiertamente en contra de la voluntad de Dios, ahí no podemos tener comunión, porque la comunión es la comunión con el Hijo, la comunión con el Señor Jesús, y el Señor jamás va a ir en contra de la voluntad del Padre. Amén. Así que todos los que hablaban en el verso 12, los que son evidencia en el verso 12 están en error, no tienen la actitud, no tienen la comunión. Ese problema es el primer problema de muchos problemas que el apóstol Pablo menciona que tenía la iglesia en Corinto. El primer problema que menciona aquí es el problema de la división. El problema de la división es el primer problema, no porque está presentado solamente cronológicamente o en ese orden de primero, sino porque es el más grave. De ahí se derivan absolutamente todos los problemas, y si usted ha leído la primera carta de Pablo a los Corintios, se dará cuenta que había muchos problemas allí. Inclusive tenían los dones espirituales, pero no los administraban bien, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que les faltaba amor? Y él les dice, no, todo eso está muy bien, pero yo les muestro algo superior, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que en esta carta es donde él dedica un capítulo muy extenso para los asuntos de matrimonio, para los asuntos de divorcio, para los asuntos de soltería? ¿Recuerdan eso? Él acá nos habla de la cena del Señor. Él nos habla aquí de muchas cosas, problemas que tenía la iglesia en Corinto. Pero todos esos problemas originaron de una cosa, de la división. ¿Y por qué había división? Porque faltaba que fueran fieles a su llamado. ¿Y el llamado es a qué?
¿El llamado es a qué? Puede levantar una mano y decir, he sido llamado a la comunión con Jesús. Dígale a la persona que está ahí a su lado, hemos sido llamados a la comunión con Jesús. No hemos sido llamados a ser religiosos, sino a la comunión con el Señor. Y esa comunión es cada 8 días, ¿amén? ¿No es cada 8 días? ¿Es todos los días? Todos los días. O sea que tenemos que abrir las puertas de la iglesia, del salón todos los días. No, las puertas de hecho de la iglesia están abiertas hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cierto? El Señor las abrió para los judíos, como lo dice Hechos capítulo 2, y para los no judíos, como lo dice Hechos capítulo 10, y no las ha cerrado. Él en su venida las va a cerrar, porque la iglesia es desde la muerte del Señor hasta que Él venga. Todo ese tiempo es el tiempo que tenemos para tener comunión con el Señor Jesús. Esa comunión se va a evidenciar, como les he dicho, con el verso 10, pensando todos la misma cosa, teniendo un mismo parecer, siendo de un mismo corazón, de una misma mente, y por lo tanto no van a haber divisiones. ¿Quién va a predicar? ¿La hermana Ángela? Entonces no voy. ¿Quién es? Ramiro, a ese sí voy. ¿Quién está dando el discipulado? Ramiro, no voy. ¿Quién lo está dando? Joana, entonces sí voy. Eso es partidismo, eso es divisiones. Eso no es que una persona tenga o no actitudes, sino que es falta de comunión con el Hijo. Amén. Amén. Falta de comunión con el Hijo. El apóstol Pablo nos muestra el propósito que tiene el Señor en su llamado, nos muestra el principal problema y luego pasa a mostrarnos una solución. En el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él asocia el Evangelio con la cruz de Cristo. De hecho, como vamos a ver, o como ya hemos visto en otras ocasiones, para el apóstol Pablo, el Evangelio es la palabra de la cruz, y no solamente para el apóstol Pablo, para todo el mundo. El Evangelio es una palabra de cruz. Cuando nosotros decimos 2024, cuando el Señor nos dice 2024 en la cruz de Cristo, lo que está diciendo el Señor es, este año es el año para vivir el Evangelio. Lo que pasa es que la cruz es muy enfática, es muy definida, no es gris, es un asunto blanco o negro, es o no es. Usted parece, pero no se conforme con parecer, usted tiene que ser. Y la única forma de ser está dada por la cruz de Cristo. No hay manera de estar en la comunión con el Señor sin pasar por la cruz de Cristo, sin entender la cruz de Cristo, sin beneficiarnos de la cruz de Cristo. Los corintios no vivían esa realidad, tenían muchos problemas. Era un grupo muy especial, eran conformados, algunos eran judíos, otros eran griegos. Y algunos tenían una tendencia muy religiosa, otros tenían una tendencia muy filosófica, muy académica, eran muy cultos, y los otros eran muy religiosos. Ellos vivían de acuerdo a unas normas religiosas y de acuerdo a unas normas de cultura, y no para lo que habían sido llamados. ¿Para qué fueron llamados? Para la comunión con el Hijo. ¿Se parece a alguien? ¿Se parece a alguna congregación por ahí que fue llamada a la comunión con el Hijo, pero viven según unas normas religiosas o unas normas culturales? Hermanos, ya este riesgo lo he corrido en varias ocasiones, parece que ya es una moda, y pues lo correré una y otra vez. El Señor nos ha dado una herencia impresionante. Cada año nos muestra cosas
impresionante. Yo recuerdo, por ejemplo, durante la pandemia, todo lo que el Señor nos habló acerca del jubileo. Yo me quedé, sinceramente, de mi parte, muy sorprendido de todo lo que el Señor nos ha dado. Y no voy a ir al 19, donde el Señor nos habló de cielo abierto, y más atrás, porque vamos a la historia reciente. En el 2021, el Señor nos habló de la cultura del reino, y al principio ni idea por qué, y el año tan difícil que tuvimos nos mostró la necesidad de la cultura del reino. Y en la cultura del reino nos muestra todo lo que tenemos, por favor, todo lo que tiene la iglesia. En el año 2022 fue el año de gratitud, y el Señor, a través de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, nos mostró quién es Cristo para nosotros, toda la riqueza que tenemos en Él. Nos dijo una y otra vez que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que por lo tanto nosotros estamos completos en Él. Por favor. En el año 2023, el año pasado, que fue el renuevo del Señor, mire todo lo que el Señor hizo en renuevo. Yo me quedé sorprendido, hasta los ejemplos tenemos afuera allí, las maticas saliendo de entre la arena y el cemento, el poder de la vida en resurrección manifestándose. El año pasado, terminando el año pasado, el Señor, desde agosto, el Señor nos ha estado mostrando todo lo que es la iglesia, todo el poder que hay para disfrutar como iglesia. Todo eso lo tenemos nosotros, el llamado lo tenemos, la provisión la tenemos. Solamente falta una cosita: el disfrute. Tú y yo tenemos que disfrutar a plenitud lo que tenemos. Disfrutarlo. No el 10%, el 100%. Hay algo que estorba ese disfrute. Y más exactamente, hay alguien que estorba ese disfrute. No le vayas a echar la culpa al pobre diablo, porque él no es sino un derrotado. Diga, el culpable soy yo. ¿Se atreve a decir, el culpable soy yo? Diga, yo soy el que estorbo. El Señor sabe que nosotros somos los que estorbamos el disfrute de todo lo que Él nos ha dado. Pero vaya a decirle eso a un religioso, por Dios. Eso es un tropezadero para un religioso. Si él es religioso y está cumpliendo todas las normas religiosas, ¿cómo va a ser el estorbo? Y ni se le ocurra decirle eso a un académico, a un intelectual, a un filósofo. No, peor. Pero el apóstol Pablo asoció el Evangelio, verso 17, con la cruz de Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se puede hacer, como dice el verso 17, se puede hacer como vana, es decir, como que no tuviera ningún poder. Ahora le pregunto, ¿la cruz de Cristo tiene un poder? ¿Qué tanto? ¿Mucho? ¿Mediano? ¿Poquito? Muchísimo poder, pero muchísimo poder. ¿Cómo se puede llegar a hacer vana la cruz de Cristo? Por la predicación incorrecta, por decir las cosas incorrectas, por creer las cosas incorrectas, por practicar las cosas incorrectas. Si no hay comunión, no hay una experiencia real, sino que vamos a tener contiendas y divisiones. Y esa es la evidencia de que la cruz, o la palabra de la cruz, se ha hecho vana. El apóstol Pablo, después de entrar en materia con los corintios, les muestra una solución, les muestra el llamado, les muestra el problema y luego les muestra la solución. La solución es la cruz. Cuando nosotros tenemos un problema, yo tengo un problema acá con mi hermana Luz Marina, y entonces entramos a charlar, a dialogar, a ponernos de acuerdo. Tenemos dificultad. Entonces necesitamos que alguien medie, un árbitro que nos ayude. Le pedimos a Luis que se ponga en oración,
en ayuno. Le decimos a Luis que se ponga en oración. Y él dice, uy, es para ayudar a Luz Marina y a Orlando. No, tengo que ayunar. Entonces se pone en ayuno 40 días. Viene a ayudarnos y a asesorarnos, a arbitrar. Y Luz Marina dice algo, yo digo algo, oramos y nos vamos poniendo de acuerdo. Cedemos un poquito, nos pedimos perdón. Esa es la manera como nosotros solucionamos los problemas cuando hay alguna contienda o alguna división, cuando no estamos de acuerdo en algo. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero eso no es lo que hace el Señor. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? Nos mata a los dos. Mata a la hermana Luz Marina y me mata a mí. No mata el problema, mata a los emproblemados. Y cuando mata a los emproblemados, ¿qué va a poder decir Luz Marina después? ¿Qué va a decir en contra mía? ¿Por qué no puede decir nada? Que se murió. ¿Y yo qué voy a poder decir? Nada, porque me morí. Los muertos no hablan. De hecho, los muertos no dan problemas. Y el Señor lo sabe. ¿Problemas? Ahí está la cruz. Si no usamos la cruz, eso ya es otro tema. Si la hacemos vana, eso es otro tema. Ahora, no es atractivo buscar la cruz. No lo es. Pero ahí hay un poder descomunal del cual hemos hablado en varias ocasiones. Quiero que miremos por favor en Efesios capítulo 2, los versos 14 a 16. Solamente vamos a hacer un recuento muy rápido, Efesios 2, 14 y 16, porque lo hemos visto reciente. Dice en los versos 14 a 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios capítulo 2, verso 14 y 16, de hecho, desde los versos anteriores nos habla de la nueva creación. Y la nueva creación, lo vimos, es por la cruz. La nueva creación es la iglesia. Ese tema también lo habla el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. La nueva creación es la iglesia. Se da origen por la cruz. Sin la cruz no hay nueva creación. Sin la cruz no hay iglesia. Miren el poder de la cruz. Dos pueblos irreconciliables los reconcilió en uno. Tanto fue esa reconciliación que los reconcilió en un cuerpo. Y no solamente cuerpo que tiene funciones, sino un solo y nuevo hombre que tiene intenciones. Ese es el poder que hay en la cruz. Eso lo hizo el Señor en la cruz, según dice Efesios 2, versos 14 y 16. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, de lo que habla Efesios 2 también, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ese es el poder de la cruz. Había unas ordenanzas, unos mandamientos, unas cosas que no podías cumplir. Eso quedó clavado en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde venció el Señor a Satanás y a las potestades de Satanás? En la cruz, en la muerte, no en la resurrección, en la cruz. Ese es el poder de la cruz. También nos dice en Romanos capítulo 4, verso 25. Es un verso muy cortico, pero muy importante, porque nos muestra todo el poder que hay en la cruz en dos direcciones. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones,
por nuestras transgresiones fue entregado. O sea, hacia nosotros hay una bendición, y es que somos perdonados. Pero luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Eso es hacia el Padre. La cruz hacia nosotros, perdón de pecados. La cruz hacia el Padre, satisfacción de su justicia. Eso es un poder. ¿Dónde se pudo lograr eso? Solamente en la cruz. ¿Dónde encontró el Padre satisfacción para su justicia? En la cruz. ¿Y dónde encontramos nosotros perdón de nuestros pecados? En la cruz. Ese es el poder de la cruz. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto solamente es como un recorderis. De pronto no has tenido la oportunidad de ver las prédicas, están en el canal de YouTube, las de los miércoles. El miércoles pasado, de hecho, nuestro tema fue la cruz en Romanos, y ahí hablamos de Romanos 6:6. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor Jesús. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Entonces, no es solamente lo que sucedió hace más de 2000 años en la cruz con una persona llamada Cristo, sino lo que pasa con su cuerpo hoy día, que somos nosotros. Cuando creemos, fuimos puestos en Cristo, y lo primero que tenemos identidad al ponernos en Cristo es su muerte de cruz. Nuestro viejo hombre es crucificado allí. Allí se acaba todo lo relacionado con el viejo hombre. Dice que para que el cuerpo de pecado sea destruido, no había otra posibilidad de ser no solamente perdonados, sino liberados del pecado, si no es por la cruz. No solamente Cristo pasa en esa cruz, sino nosotros también fuimos hecho cumplido, puestos en esa cruz. El verso 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué nos podemos considerar muertos al pecado? Porque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ahora, de pronto no es la experiencia, de pronto pareciera que no fuimos crucificados, de pronto estamos haciendo lo que queremos y hacemos vana la cruz de Cristo. Sí, es posible. Por eso es que el apóstol Pablo se dedica a escribirle a los corintios esa carta, porque ellos tenían el hecho, pero no tenían la experiencia. Ya el Señor había hecho lo que tenía que hacer, ellos estaban juntamente crucificados con Él en la cruz. Sin embargo, habían contiendas, peleas, divisiones, se portaban muy mal, eran mundanos, religiosos y mundanos, si es que hay diferencia entre religiosos y mundanos. Nosotros podemos caer en lo mismo. De hecho, hemos caído en lo mismo, queridos hermanos. Se los digo con algo de pena, pero con amor, así me cueste. Les digo, hemos caído en la religión y en la mundanalidad. Y hacemos vana la cruz de Cristo. ¿Nos parece nada escuchar música mundana, por ejemplo? Pensamos que eso era una doctrina de tiempo atrás. Los viejitos eran los que decían que era malo escuchar música mundana. Nos parece normal ver cualquier película, decir cualquier palabra, ir a cualquier sitio. Nos parece normal no venir a las reuniones. Nos parece normal no orar. Nos parece normal un poco de cosas que no lo son. Y argumentamos, así como los judíos religiosamente argumentaban, y así como los griegos filosóficamente también argumentaban, porque para eso somos excelentes. ¿Sabe quién no argumenta? Una persona que está crucificada. Una persona en la cruz, ¿qué hace? Nada, muere. No tiene argumento. Vamos, por favor, para terminar. Antes de eso, Filipenses 2,
clave, también lo vimos hace 15 días, el miércoles antepasado. Por favor, vamos a Filipenses capítulo 2, que tengo muchas ganas de ir a 1 Corintios 1 otra vez. Pero en Filipenses capítulo 2, el verso 5, miren la clave para poder vivir esa realidad, ese poder que hay en la cruz. Es que hay mucho poder en la cruz. Usted no quisiera que en su vida se manifestara que el diablo ha sido derrotado. Es que es horrible. Miren, nosotros hemos tenido situaciones donde los demonios se meten a la casa a fastidiar, no dejan ni dormir. Solamente por cansar, por fastidiar, por enfermarnos, por ponernos a pelear, por asustarnos, por provocarnos. ¿Usted no quiere que en su vida se manifieste que Él ha sido derrotado? ¿Usted no quiere que se manifieste que el Señor es nuestra paz y que tenemos solución a todos los conflictos? Por supuesto. Hay mucho poder de la cruz que Él ya logró y está disponible para nosotros. En Filipenses capítulo 2, el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo unas cosas acerca de ese sentir hasta el versículo número 8, que dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la actitud, ese es el sentir que debe haber en nosotros, el mismo que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros tenemos que aprovechar, disfrutar la cruz, todo el poder que hay en la cruz. No es la cruz donde hace más de 2000 años mataron a Jesús, es la cruz donde tú y yo fuimos puestos también desde el momento que creímos en Cristo, y debemos permanecer allí. Tu tarea, mi tarea hoy en día es permanecer en la cruz. Amén. Dígale a la persona que está ahí cerquita: tienes que permanecer ahí. Dígale ahora, si quieres te ayudo. ¿Usted cree que le puede ayudar a su hermano a permanecer en la cruz? ¿Cómo le puede ayudar? En oración. ¿Qué más? Aconsejándolo. ¿Cómo más? Dándole ejemplo. En una discusión donde lo estén ofendiendo a usted, muéstrese crucificado. Uf, impresionante. Vamos ahora sí, por favor, a 1 Corintios capítulo 1, nuevamente. Y miremos los versos 18 al 25. 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 25 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y es lo que acabamos de ver en las otras cartas de Pablo. Propósito, si el Señor nos permite, este miércoles vamos a ver la cruz en Gálatas. Es impresionante. Si nos impresionan las otras revelaciones que hay en las otras cartas, la de Gálatas es impresionante. De pronto es la que me pareció más contundente de todas. Pero mire que dice acá el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro, usted le habla de la cruz a una persona, si pasa entre nosotros, yo no sé cuántos dijeron: ¿cómo así? ¿En la cruz de Cristo? No, este año está muy maluco. Es un año de muerte, no, qué horror. Claro, porque los griegos dijeron: ¿cómo así? El líder lo mataron. No, pues qué tontería. Para ellos es una locura. Para ellos es que hubiera vencido la muerte. Dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Miren esta forma de decirlo. Pero a los que no dice pero a los que son salvos, sino que dicen a los que se salvan. Como que hablara de un
proceso, como cantamos ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proceso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proceso? Vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a dar gracias en el proceso. ¿Qué proceso? Este mismo proceso. Proceso de salvación mediante la cruz. ¿Cómo así? Entonces estamos en duda con nuestra salvación. No, volvamos otra vez a las prédicas en Efesios capítulo 1. Cuando tú crees en el Señor, tienes vida eterna y pare de contar, pero te aseguro que tu cuerpo no ha sido redimido. O si piensas que tu cuerpo ha sido redimido, puedes pasar acá adelante y yo te pego un buen pellizco. Tu cuerpo no ha sido redimido y tu alma en este momento está siendo redimida. Está siendo transformada progresivamente, literalmente de gloria en gloria. Es un proceso. Pero lo de tu espíritu fue instantáneo. Creíste y ya. Tienes vida eterna y no la vas a perder. Es vida eterna. Pero tu alma está en ese proceso. Por eso es que vimos en Efesios 1 que la santificación no es un fin, sino un proceso. Es el método para. Esa es tu alma. Y tu cuerpo a la segunda venida visible del Señor va a ser transfigurado. Un cuerpo de gloria como el del Señor. Ahí sí te puedes aguantar todos los pellizcos. Entonces dice este versículo 18, pero a los que se salvan, a los que estamos en ese proceso, a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando estamos en ese proceso, en el proceso de Dios, nos damos cuenta que es verdad que en la cruz el Señor derrotó a Satanás y a los principados. Nos damos cuenta, lo experimentamos. Nos damos cuenta que es verdad que la muerte es sorbida por el poder de resurrección. Nos damos cuenta que Él es nuestra paz, que hay reconciliación. Nos damos cuenta que todas las cosas son restauradas, son renovadas, son reconciliadas en la cruz. Nos damos cuenta de ese poder. Pero los que se pierden, pues simplemente es una locura. ¿Usted recuerda lo que los judíos le decían a Cristo burlándose cuando Él estaba en la cruz? Sobre todo los sacerdotes y los ancianos, los principales de los judíos, ¿qué le decían al Señor Jesús? Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Salvó a otros, no se puede salvar a sí mismo. Se le burlaban. ¿Y él qué hacía? De pura piedra ahora me les bajo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se puso a charlar con ellos, a contender con ellos? No. Él estaba crucificado. Cuando habló para decir algo, fue para decirles, no les tengas en cuenta esto. No saben lo que hacen. Cruz. Entonces cuando tú estás en la cruz y estás pasando por una situación, un trato de Dios, cruz, una enfermedad, y vienen las personas a las que les has predicado, tus familiares, a burlarte, y ese es su Cristo tan poderoso, que no es capaz de sanarlo. Usted le dan ganas de pura piedra sanarse. O empieza a justificar como si el Señor necesitara justificación. Dele gloria a Dios y ore por esa persona y que el Señor no le tenga en cuenta esa necedad. Pero no lo vaya a hacer delante de esa persona. La persona está ahí, Señor, no hagas caso a este necio. No. No es para pelear, es porque de verdad quieres que el Señor no le tenga en cuenta la necedad. Entre más cosas digan, mejor, porque te van a hacer sentir más la cruz. Y la cruz es para algunos. ¿Para quiénes? Para los que tú eres de los que se salvan. Entonces la cruz de Cristo es poder de Dios. Pero para los que se pierden es locura. ¿Cómo así? Hicieron esto y mira el resultado. No se ve el resultado. Que hablen, que digan lo que sea. La cruz es poder de Dios. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19,
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Total. El Señor dice, bueno, a ver, listo, muy bien, ustedes son sabios, listo, a ver, ¿dónde está el sabio? A ver, ¿dónde está el disputador de este mundo? ¿Dónde está? ¿Sabe qué ha hecho Dios con toda esa gente? La ha enloquecido, los ha puesto en ridículo, yo no sé si vieron un video que se hizo viral, creo que de un señor, un turco creo que era, un diputado, que estaba maldiciendo a Israel. Y en el momento que hizo la maldición, cayó fulminado y murió. Otros están fulminados de otra manera, no físicamente, entonces no se nota, entonces siguen maldiciendo. Son muy inteligentes, saben más que Dios, saben más que la iglesia, saben más que la palabra de la cruz. Están fulminados y ni cuenta se dan. ¿Sabes quién los fulminó? Dios. Porque en su sabiduría no quieren aceptar la palabra de la cruz. Está en la cruz acá y quieren hacerle pasar de ladito, de tal manera que la cruz no les toque. No, yo no quiero renunciar a esto, yo no voy a obedecer a eso. Hasta aquí mi obediencia. Pero no, la cruz implica una obediencia total. La cruz implica tener esa misma actitud, ese mismo parecer que con Cristo Jesús, despojarse. No te quieres despojar de eso, quieres tener todo eso y además toda la gloria que viene por la cruz. No, al no despojarte haces vana la cruz y no vas a poder experimentar el poder que hay en ella. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación no es que el predicador es todo corrido, todo loco, ¿cierto? Uy, ese predicador más loco. Yo he visto unos predicadores muy locos, se visten de boxeadores. Yo vi uno que varias prédicas así de boxeador, o se hacen peinados raros. Yo cada 8 días me hago un peinado distinto y no logro impresionarlos. La locura en la predicación no es eso, no es la forma como predican, no, sino que es, como dice literalmente, la predicación, el contenido de la prédica. La locura es el tema, la locura es la cruz, la locura es que Cristo fue a la cruz y murió. No es que Cristo resucitó, no es que Cristo ascendió, sino específicamente que Cristo murió, que lo mataron, que fue derrotado. Cristo en la cruz. Lo que pasa es que en la cruz pone fin absolutamente a todo lo que estorba. Ese es el poder. Ese es el poder, esa es la locura de la predicación. Nosotros no debemos predicar otra cosa que no sea en la misma línea de la cruz. ¿Por qué? Porque como dice el verso 18, ¿qué es la cruz de Cristo? Poder de Dios. Y si no vamos a hablar de poder de Dios, no hablemos de nada. Verso siguiente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Típico. ¿Qué es lo que buscan los judíos? Señales. Los religiosos de hoy en día, ¿qué buscan? Señales. ¿Qué buscaban los griegos? Sabiduría. Los intelectuales de ahora, ¿qué buscan? Sabiduría. No, un mensaje bien estructurado, mejor dicho, que me hable, que me descreste. Eso es lo que buscan los intelectuales de hoy en día. ¿Ustedes creen que Pablo tenía cómo impresionar a esos intelectuales griegos? Oh, por favor. Pero él se propuso no hacerlo. Verso 17 dice que no usó palabras así, para no hacer vana la cruz de Cristo. La cruz de la cruz, mostró la cruz ahí toda fea, sin pintar, sin adorno, allí.
Eso es para que se mueran, no es de adorno, es para morir. ¿Y los religiosos qué piden? Señales. Señales. No. Si aquí no resucitan muertos, si aquí los ciegos no ven, si no se sanan los enfermos, nada, no creo nada. Y yo me cansé de ver en Enlace reuniones donde la prédica era pasar unos enfermos, sanar unos enfermos y luego los enfermos decir que habían sido sanos. Esa era, toda la hora era así. No sé si a usted le tocó esa época. Yo no sé si todavía lo pasara, me imagino que sí. Yo no volví a ver por allá. Y los religiosos felices viendo señales. Una vez que le pidieron una señal al Señor, el Señor le dijo, no, la única señal que les voy a dar es la señal de ¿quién? ¿Del profeta quién? Jonás. ¿Y cuál fue esa señal? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Yo estoy feliz de lo que ha pasado. Sinceramente, yo estoy supremamente feliz de lo que ha pasado en los martes en la intercesión. Los martes eso fue un martes, creo que de abril del 2021, que empezamos los martes. Yo estoy feliz de todo lo que, si hiciéramos la lista de todo lo que ha pasado, todo lo milagroso que ha pasado en esa intercesión de los martes, oh, por Dios, yo soy feliz de eso. Pero esa no es la prédica. Eso es lo normal. Lo normal es cuando no hay sanidad. Eso sí es como raro. Pero han habido muchas sanidades y habrá muchas sanidades. Pero ese no es el enfoque. Esa no es la manifestación del poder de Dios que el apóstol dice. Eso no es lo que Dios quiere. Porque es la cruz. Y la cruz es porque la cruz es la única que pone fin absolutamente a todas las cosas. Si la cruz se manifiesta en tu vida, entonces ya hasta tu mal genio se acaba. No se enoje, es verdad. Pero si no te pones en la cruz, la soberbia te va a estar ganando continuamente. Verso 22, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, ¿qué? Su Cristo. Su Cristo ahí en la cruz, todo ensangrentado, sufriendo y la gente burlándose. Eso es lo débil, ¿no? Pienso yo. Lo débil de Dios. Pero lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, les hago una invitación para este año 2024. Es mi forma, bueno, tampoco me la puedo atribuir, yo pienso que es la de Dios, de decirnos feliz año, feliz 2024. ¿Cuál? En la cruz de Cristo. Que abracemos la cruz, que amemos la cruz, que tengamos una vida crucificada. No nos dé miedo, porque cuando pensamos, no, es que yo no soy capaz. ¿Sabes por qué no eres capaz? Porque no te has crucificado. Porque el que todavía piensa que soy o no capaz, está pensando en su propia fuerza. Pero ¿qué fuerza puede tener alguien en la cruz? Ninguna. Es justamente eso, justamente admitir que no puedo, no soy capaz, entonces no voy a estorbar con lo que haga o deje de hacer, me quedo quietico simplemente obedeciendo. Hermanos, una manera práctica, sencilla, para que se manifieste la cruz del Señor en nuestras vidas cada día. Invoquemos el nombre del Señor, busquemos del Señor, vamos en oración al Señor. Cada vez que vamos en oración delante del Señor, estamos admitiendo, yo no puedo, Señor. Vengo aquí para que tú hagas absolutamente todo. El Cristo crucificado se manifiesta en nuestra vida. Cuando el Cristo crucificado se manifieste, entonces vamos a poder conocer el poder de resurrección.
pero sin muerte no hay tal. Amén. Eso es este año. Este año, jóvenes, los jóvenes que están aquí pueden levantar la mano un momentico, por favor, levanten la mano. Jóvenes, van a ser confrontados este año. Van a ser confrontados. A los jóvenes los vamos a tener aquí y les vamos a decir, ¿usted es o no es? ¿Usted quiere un club? ¿Usted viene es porque le gusta una niña de acá y le diga, hable? Los queremos poner a disfrutar la cruz de Cristo. A los mayores también, a todos. Todos nosotros. La cruz es para absolutamente todos nosotros. El empeño es que después de este año se note que no estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Amén. ¿Me acompañan de pie para terminar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias por tu diseño, gracias por la cruz, gracias por lo que has hecho y gracias Señor por lo que mediante la cruz haces en nosotros cada día. Ayúdenos Señor a asimilar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda la verdad para tener la experiencia de esta realidad, amado Dios. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.